¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el entorno físico influye en la forma en que se organizan las sociedades y surgen sus prácticas culturales? El clima, las estaciones y los fenómenos atmosféricos transforman los paisajes, pero además moldean nuestras costumbres, calendarios y formas de vida. En este episodio te invito a mirar más allá del calendario, a descubrir cómo las estaciones no solo transforman el paisaje, sino también nuestra manera de habitar el mundo. Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. Hoy hablaremos de cómo el ritmo estacional varía según la latitud y de qué manera fenómenos atmosféricos como los huracanes o los tornados reflejan esa conexión constante entre la dinámica de la atmósfera y la organización humana. Las estaciones no se sienten igual en todo el planeta. La inclinación del eje terrestre y la posición respecto al ecuador determinan cuánta radiación solar recibe cada región y cómo varía a lo largo del año. De esa variación nacen las diferencias estacionales, desde los contrastes extremos de los polos hasta la casi constante uniformidad de las zonas tropicales. A lo largo de la historia, las estaciones han marcado el ritmo de la existencia humana. Mucho antes de que existieran los relojes o los calendarios, los pueblos del mundo ya observaban el pulso de la Tierra, el retorno de las lluvias, el florecimiento de las plantas y la migración de los animales. Estos ciclos naturales no solo guiaban la agricultura o la caza, también dieron origen a los primeros calendarios, a los mitos que explican el cambio y a los rituales que celebran la renovación de la vida. Antes de entrar en materia, me gustaría comentarles un poco acerca de la mitología griega y de cómo ellos, los griegos, explicaban el origen de las estaciones. Lo hacían por medio del mito de Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Cuenta la historia que Perséfone fue raptada por Hades, dios del inframundo, y obligada a vivir con él bajo la tierra durante parte del año. Mientras su hija permanecía en el inframundo, Deméter entristecía y la tierra dejaba de florecer, y así llegaba el otoño y el invierno. Pero cuando Perséfone regresaba a la superficie, la alegría de su madre hacía brotar nuevamente los campos, dando inicio a la primavera y al verano. Así, este mito refleja una antigua manera de entender el ciclo natural de la vida, la muerte y el renacimiento que marcan las estaciones. Como mencionábamos anteriormente, las estaciones no solo se han entendido como condicionantes de los recursos, sino que también se han percibido como verdaderos calendarios ecológicos. Estas dinámicas ambientales se traducen en prácticas culturales que regulan la cooperación y la economía. Por mencionar solo un par de ellos, tenemos el ritual de Hanami en Japón. Esta palabra en japonés, hanami, significa ver flores. Con este ritual se da la celebración de la floración de los cerezos. Ella marca la llegada de la primavera. Sakura, que significa flor de cerezo en japonés, recuerda la belleza efímera y la fugacidad de la vida. Este ritual reúne a familias y comunidades en parques para contemplar las flores y reflexionar sobre el paso del tiempo. Otro de ellos es la celebración del equinoccio de primavera en Chichén Itzá, ubicado en la península de Yucatán, en México. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa noche igual, y esto se refiere a dos momentos en el año donde, debido a que el sol se encuentra sobre el ecuador de la Tierra, la duración del día y de la noche es similar. Durante el equinoccio, la luz del sol recrea la ilusión de una serpiente descendiendo por la pirámide de Kukulcán. Esta sombra representa a Kukulcán, la serpiente emplumada, descendiendo del cielo, lo que simboliza la fertilidad y la renovación de la vida. Un ritual astronómico para los mayas que marca el inicio del ciclo agrícola y la relación entre el cosmos y la Tierra. Por mencionar uno más, hablemos de una de las festividades más conocidas o más populares dentro de la tradición cristiana, la celebración de la Navidad cada diciembre. Mientras en el hemisferio norte los días se acortan y el aire se enfría, en el hemisferio sur ocurre exactamente lo contrario.
Los días son más largos, el sol brilla con fuerza y la vida se expande. Desde el punto de vista científico, esta diferencia tiene una causa precisa: la inclinación del eje terrestre. De unos 23,5 grados, esta leve inclinación hace que durante esta época del año el polo sur se incline hacia el sol, recibiendo más radiación solar y viviendo el verano, mientras en el polo norte se aleja de él, sumergiéndose en el invierno. En los países del norte, la Navidad coincide con el solsticio de invierno, el momento más oscuro del año, o lo que podríamos llamar el día más corto y la noche más larga, cuando el sol alcanza su punto más bajo en el cielo. Pero es también el instante en que la luz comienza a renacer, cuando los días lentamente vuelven a alargarse. Por eso, en la tradición cristiana, el nacimiento del niño Dios se asocia con la renovación de la esperanza, con la victoria de la luz sobre la oscuridad. En el hemisferio sur, en cambio, esa misma fecha llega en pleno verano, cuando el sol brilla en su máximo esplendor. Allí, la Navidad no representa el retorno de la luz, sino su plenitud, una celebración de la vida y de la abundancia. Así, mientras en el norte se celebra el inicio del resurgir y en el sur se celebra la plenitud de la luz, ambos hemisferios comparten un mismo mensaje: la promesa de la renovación y el ciclo de la vida que nunca se detiene. Luego de mencionar algunos de los rituales y celebraciones en torno a algunas de las estaciones, vamos a explicar cuál es la dinámica que genera esas variaciones. Imagina por un momento que tienes un trompo girando. No lo haces girar completamente recto, sino ligeramente inclinado. Algo muy parecido ocurre con la Tierra. Mientras gira alrededor del Sol en un movimiento que llamamos traslación, también rota sobre sí misma, pero con su eje inclinado unos 23,5 grados aproximadamente. Esta inclinación, conocida como oblicuidad, es la responsable de que los rayos solares no lleguen con la misma intensidad a todas partes del planeta ni durante todo el año. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el sol, los rayos caen más directos, el aire se calienta más y los días son más largos. Es verano en el norte e invierno en el sur. Medio año después, el hemisferio sur es el que se inclina hacia el sol, invirtiendo las estaciones. En los equinoccios, el eje no apunta hacia ninguno de los dos hemisferios y la luz solar se reparte casi por igual. Día y noche duran lo mismo. Así, la combinación entre la traslación terrestre y la oblicuidad de su eje crea ese ciclo continuo que conocemos como las 4 estaciones. Una ligera inclinación que define el pulso térmico y lumínico de todo el planeta. Ahora bien, te podrás estar preguntando, ¿y entonces qué es una estación? Para entenderlo de forma simple, una estación es una etapa del año caracterizada por condiciones específicas del clima. Primavera, verano, otoño e invierno se alternan de forma cíclica, cada una con sus propios patrones de luz solar, temperatura y fenómenos atmosféricos que se repiten año tras año. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre clima y tiempo? Cuando se menciona el tiempo en meteorología, se hace referencia al estado momentáneo de la atmósfera, en un lugar y momento determinado. Este puede cambiar constantemente, e incluso de una hora a otra o de un día a otro. Incluye variables como nubosidad, temperatura, velocidad y dirección del viento, precipitación y humedad. Por el contrario, el clima no se mide en días, sino en décadas. Es el conjunto de patrones que surgen cuando observamos el comportamiento de la atmósfera durante al menos 30 años, como lo indica la Organización Meteorológica Mundial. Esos registros prolongados permiten entender qué condiciones son habituales en un lugar, si predominan las lluvias o las sequías, si los inviernos son fríos o templados. Mientras el tiempo cambia de un día para otro, el clima revela la identidad atmosférica de una región. Es lo que define por qué existen selvas, desiertos o tundras, por qué unos cultivos prosperan y otros no, y cómo los seres humanos adaptan sus formas de vida al entorno.
Así pues, mientras el tiempo es dinámico y cambiante, el clima es la huella que deja la atmósfera con el paso de los años. El tiempo dicta cómo vestimos cada día y el clima determina qué especies habitan en un lugar, qué cultivos prosperan y cómo se organizan las sociedades humanas. De esta forma, el clima define la manera en que vivimos. En los países del norte, las personas consultan el estado del tiempo antes de salir de casa, cambian de vestuario con cada estación y planifican su año según los ciclos de invierno y de verano. Mientras tanto, en las regiones tropicales, donde el sol parece mantenerse casi inmóvil en el cielo, la vida se organiza de otro modo. Las lluvias marcan los tiempos de siembra y las sequías los de cosecha, y los vientos anuncian la llegada o el fin de una temporada. Así es como en las latitudes donde se experimentan cambios estacionales más fuertes, existe mayor necesidad de planificación social, a diferencia de las latitudes tropicales donde existe una estacionalidad más sutil, variando entre periodos de sequía y humedad, con una transición más gradual y compleja y por lo tanto menos marcada, generando así formas de organización social más adaptativas y flexibles. Luego de conocer un poco más las estaciones y cómo la inclinación del eje de la Tierra modifica la manera en que el Sol calienta la superficie de la Tierra a lo largo del año, sabemos que existe una desigualdad en la energía solar, que no solo marca los cambios de la luz o temperatura, sino que también impulsa el movimiento del aire que rodea el planeta. El calor no se distribuye por igual. Las regiones cercanas al ecuador reciben una radiación más directa, mientras que los polos apenas alcanzan una fracción de esa energía. Esa diferencia térmica pone en marcha una maquinaria invisible pero constante. La circulación general de la atmósfera. En las zonas tropicales, el aire cálido y húmedo asciende con fuerza, creando una franja de nubosidad casi permanente conocida como la zona de convergencia intertropical. Allí, los vientos alisios del hemisferio norte y del sur convergen, forzando al aire a elevarse. Estas masas de aire, al ascender, se enfría y el vapor de agua se condensa y se forman grandes nubes, acompañadas de lluvias intensas y tormentas eléctricas. Este ascenso continuo genera un cinturón de baja presión que se extiende alrededor del planeta y que al desplazarse ligeramente hacia el norte o hacia el sur, con el cambio estacional marca los periodos lluviosos o secos en las regiones tropicales. Es decir, la posición de la zona de convergencia intertropical es la que define muchas de las estaciones en los países ecuatoriales, donde no hay invierno o verano, sino épocas de lluvia y de sequía. A mayor escala, la atmósfera organiza su movimiento en grandes células de circulación llamadas celdas de Hadley, Ferrel y Polar. Las celdas de Hadley, ubicadas entre el ecuador y los 30 grados de latitud, funcionan como enormes motores térmicos, generando una dinámica donde el aire cálido asciende en los trópicos, viaja hacia latitudes mayores en la parte superior de la atmósfera, desciende en las zonas subtropicales y regresa al ecuador como viento superficial. Este ciclo continuo ayuda a distribuir el calor del planeta, pero también genera regiones de alta presión, como los desiertos subtropicales y corrientes de viento que pueden servir de semilla para fenómenos más extremos. Cuando las condiciones son propicias, una superficie oceánica cálida, aire húmedo e inestabilidad atmosférica, esas masas de aire en rotación pueden organizarse en sistemas mucho más intensos, huracanes o tifones. Estos se alimentan del calor del océano y de la energía latente del vapor de agua. A medida de que el aire cálido asciende en espiral, la presión en el centro disminuye. El viento se acelera y se forma el característico ojo del huracán. Aunque escuchamos hablar de huracanes, tifones o ciclones, en realidad están describiendo el mismo tipo de fenómeno, un ciclón tropical. La diferencia está en dónde se forma. Cuando se originan en el Océano Atlántico o en el Pacífico nororiental, se llaman huracanes. Si estos ocurren en el Pacífico noroccidental, especialmente cerca de Asia, recibe el nombre de tifón. En el Pacífico occidental, especialmente en Filipinas, se les llama baguíos, una palabra derivada de la ciudad Baguio, donde en 1911 se registró un violento tifón, y desde entonces, en el idioma local, baguio quedó como sinónimo de tormenta tropical. En el Pacífico Sur,
Sobre todo en las costas de Australia se utilizan los nombres de Willy Willies o simplemente Willies. El término proviene de una palabra aborigen australiana que hacía referencia a los remolinos de viento y polvo que se formaban en zonas áridas, aunque con el tiempo también comenzó a usarse para designar a los ciclones tropicales. Así es como las palabras huracán, tifón, baguio o Willy Willies describen el mismo fenómeno, una gigantesca espiral de aire cálido que nace sobre los océanos tropicales impulsada por el calor de la Tierra y la rotación del planeta. Estos ciclones tropicales se clasifican según la fuerza de sus vientos y su estructura. Todo comienza con una depresión tropical, un sistema de baja presión con vientos de hasta 60 km por hora y lluvias intensas. Si gana fuerza, se convierte en una tormenta tropical y es entonces cuando recibe su nombre oficial. Cuando los vientos superan los 119 km por hora, el sistema evoluciona a un huracán, tifón o ciclón severo dependiendo de la región del planeta donde se forme. Los meteorólogos los clasifican con la escala de Saffir-Simpson, que va desde la categoría 1, la menos intensa, hasta la categoría 5, capaz de causar daños devastadores. En conclusión, los huracanes son colosos atmosféricos. En promedio, pueden alcanzar entre 500 y 800 kilómetros de diámetro, aunque algunos, como el huracán Sandy, en el 2012 llegaron a superar los 1.800 kilómetros, es decir, casi la distancia que hay de Texas a Ciudad de México. Por el contrario, los tornados son fenómenos mucho más pequeños pero increíblemente poderosos. A diferencia de los ciclones tropicales, no nacen sobre el océano, sino dentro de tormentas eléctricas intensas en regiones donde masas de aire muy diferentes se encuentran. Por un momento, imagina el aire cálido y húmedo del Golfo de México ascendiendo, mientras una corriente de aire frío y seco desciende desde Canadá. Cuando estas corrientes chocan, el aire comienza a girar horizontalmente. Si dentro de la nube se forma una poderosa corriente ascendente conocida como supercélula, ese giro se estira verticalmente y así nace un tornado. Cuando el embudo de aire giratorio toca tierra, puede alcanzar velocidades superiores a los 400 km por hora, levantando árboles y estructuras enteras en cuestión de segundos. Los tornados son más comunes en latitudes medias, especialmente en la región central de Estados Unidos, conocida como Tornado Alley, donde confluyen las condiciones ideales de aire cálido, aire frío y vastas llanuras que facilitan el movimiento de las masas de aire. En cualquier rincón del planeta, estos fenómenos nos recuerdan la fuerza dinámica de la atmósfera y cómo el océano y el aire se combinan en una danza de energía que moldea el clima de la Tierra. Las variaciones estacionales no solo transforman la naturaleza, sino también la forma en que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros. Ellas delimitan el tiempo del trabajo y del descanso, de la abundancia y la escasez, de lo sagrado y lo cotidiano. En muchas culturas, los ciclos de invierno y verano representan incluso el tránsito entre la vida y la muerte. Por su parte, la perspectiva simbólica y ritual nos recuerda que las estaciones se convirtieron en un lenguaje cultural. Las fiestas de cosecha, los solsticios, los carnavales o las peregrinaciones son expresiones sociales que buscan armonizar la vida humana con los ciclos del planeta. En ellas se celebra la cotidianidad de la Tierra, pero también la conciencia de que todo cambia, que la naturaleza y nosotros con ella estamos en constante transformación. La ciencia cuenta.